Carlos lo observaba desde la distancia, una guerra interna consumiéndolo. El hombre que había priorizado la honestidad y el trabajo duro temía perderlo todo, incluso la conexión con su hijo. La visión del hijo haciendo su camino era de una belleza dolorosa y aterradora. Una tarde, tras un largo día de trabajo, encontró a Mateo llorando en su escritorio, rodeado de bocetos y ensayos. El llanto ahogado de su hijo resonó en el corazón de Carlos. El peso de la decisión lo estalló. ¿Cuánto debería darle a Mateo la libertad de soñar y al mismo tiempo mantenerlo atado a la realidad que él conocía tan bien? El dilema lo ahogaba, y en ese momento se dio cuenta de que su propio miedo había moldeado la vida de su hijo. La lucha entre el pasado y el futuro llenó el hogar de Carlos. ¿Podría Mateo ser la pieza que rompa el ciclo de escasez que siempre había acechado a su familia? El día de la presentación en la universidad se acercaba, y el tiempo se tornó un enemigo implacable, un instante donde todo podía cambiar, o continuar en la misma pesadilla. Sin respuestas, la tensión resonaba, dejando a Carlos en el umbral de una elección que podría definir el destino de ambos. La mañana del día de la presentación llegó con un aire tenso. Carlos se despertó antes que el sol, el peso de la incertidumbre lo mantenía alerta. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz tenue iluminaba las primeras sombras del día, y su mente oscilaba entre la preocupación y la admiración por Mateo. Ese niño que había sido tan pequeño, ahora estaba en el umbral de convertirse en un hombre con un destino que podía cambiarlo todo. Mientras Mateo se preparaba, Carlos revisaba el taller. Cada herramienta alineada le recordaba su vida de sacrificios y trabajo duro. Pensaba en las decisiones que había tomado, en cómo esas elecciones habían dado forma a su existencia, hasta el momento crucial que se avecinaba. Pero había algo en su interior que se oponía a la idea de que su hijo debía pagar el precio del miedo al fracaso que había marcado su propia vida. Mateo llegó al taller, visiblemente nervioso. «Papá, tengo que hacerlo bien, he trabajado mucho en esto». La pasión en su voz resonaba con fuerza, pero también había una fragilidad que Carlos no pudo pasar por alto. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo en la presentación, sino en lo que significaba para ambos. Se trataba de una redefinición de lo que era ser un hombre en su familia. El tráfico caótico en las calles de Guadalajara era un recordatorio constante de la dificultad del camino que tenían por delante. Mientras viajaban, Carlos no pudo evitar repasar su propio viaje, los sacrificios, las noches sin dormir, la lucha por mantener la estabilidad financiera. Pero, ¿era esto lo que quería para Mateo? ¿Seguir el mismo patrón de vida que él había seguido o permitir que su hijo rompiera con el ciclo? Mateo, si tienes la oportunidad de hacer algo grande, no te detengas, es tu momento, dijo, sintiendo cómo la sensación de apoyo comenzaba a eclipsar el miedo. Llegaron a la universidad y la multitud de estudiantes era un festín para los sentidos. Las risas, las conversaciones y los ecos de emociones contrastaban drásticamente con la soledad de su taller. Mateo buscó al equipo con el que iba a presentar y Carlos observó a su hijo en el escenario. La expectativa flotaba en el aire como una nube densa, y el corazón de Carlos latía con una mezcla de orgullo y ansiedad. Mateo tomó la palabra, su voz resonando en el auditorio. «Estoy aquí para hablarles de un futuro sostenible, un futuro donde podamos transformar nuestra relación con la tierra». Las palabras de su hijo se entrelazaron con la historia familiar y las esperanzas de un cambio real. Carlos lo escuchaba con atención, sintiendo una especie de conexión que solo podía imaginar. Ahí estaba su hijo, afrontando no solo un desafío académico, sino un acto de rebeldía contra las limitaciones que él había impuesto. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, Carlos percibió la mirada de algunos críticos en la audiencia. Las dudas comenzaron a invadir su mente una vez más. ¿Sería Mateo lo suficientemente fuerte para soportar el rechazo? La balanza de su confianza se movía entre el fiero deseo de verlo triunfar y el miedo de que el mundo lo despojara de su inocencia. Aquel instante se convirtió en una espiral de recuerdos de sus propios fracasos, de su lucha por salir adelante. «Debo aprender a soltar», pensó Carlos. El final de la presentación se aproximaba y el silencio estaba cargado de emoción. Mateo esperó las preguntas y en ese momento una voz desde el fondo preguntó: «¿Qué harás si esto no funciona?».
Esa pregunta hizo que Carlos se estremeciera. ¿Era posible que su hijo tuviera una respuesta? Mientras Mateo sonreía y enfrentaba la inquietante interrogante, una revelación le recorrió la mente a Carlos. Su vida había estado marcada por el miedo al fracaso, pero tal vez había llegado la hora de apostar por los sueños de Mateo. Con ese pensamiento resonando en su mente, Carlos sintió que algo estaba cambiando en él. Aquella luz que había creído extinguirse estaba empezando a brillar con más intensidad. Pero antes de poder articular sus propios sentimientos, un detalle inesperado desvió su atención. Los asistentes comenzaban a murmurar entre ellos, sus rostros reflejaban sorpresa y expectativa. Algo estaba sucediendo y mientras el desasosiego crecía en su pecho, se dio cuenta de que lo que estaba por llegar podría afectar su realidad de una manera que jamás había imaginado. ¿Esto cambia todo?, se preguntó, mientras la mirada de su hijo buscaba su apoyo entre el público. Sin poder prever lo que vendría a continuación, supo que esa presentación iba a definir el destino de ambos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Anticipado. Carlos observó a Mateo en el escenario, su corazón palpitaba intensamente, el murmullo en la audiencia crecía y la inseguridad se apoderó de él. Si bien había asumido su rol de apoyo, ningún manual le había enseñado a manejar la tensión de una revelación que podría cambiar sus vidas radicalmente. ¿Acaso su hijo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un ideal que podía convertirse en su mayor derrota? Mateo, al notar la inquietud de su padre, hizo una pausa. Su mirada atravesó la sala, inyectando un aire de desafío en cada palabra que seguía. Entiendo que el miedo a fracasar es poderoso, pero para mí, el verdadero fracaso sería no intentarlo. Esa afirmación resonó como un eco en el corazón de Carlos, desatando en él una especie de tormenta interna. La sensación de orgullo se entrelazaba con la ansiedad. Cada heroísmo de Mateo era una punzada en su pasado lleno de limitaciones. Carlos se sumió en un mar de reflexión. Había construido su vida en torno a la seguridad, pero ahora veía en su hijo una apuesta por la incertidumbre que desafiaba todo lo que había aprendido. La pregunta de la audiencia lo desnudaba frente a sus propios miedos. ¿Qué haría si todo salía mal? Su mente se desvió hacia sus propias decisiones, momentos en que eligió la ruta más segura, asegurando una estabilidad que había limitado su espíritu. La cara de Mateo brillaba con una confianza que él mismo había dejado escapar. A medida que la presentación avanzaba, el desconcierto en la sala creció. Un grupo de estudiantes comenzó a aplaudir, animando a Mateo. Carlos sintió que la historia de su propia vida se retorcía con cada aplauso, cada rayo de esperanza que emanaba de su hijo. Todo lo que había sacrificado, cada amanecer en el taller, parecía cobrar sentido en ese instante. Sintió como un creciente deseo de liberarse del yugo que sus propias expectativas lo invadía. Justo en ese momento, una figura conocida entre la audiencia se puso de pie. El profesor de Ciencias Ambientales, uno de los críticos más severos del programa, interrumpió el aplauso. «Hagamos algo diferente», dijo. «Además de aplaudir, haremos preguntas. Mateo, si el enfoque que propones es el cambio que tanto necesitamos, deberías demostrar cómo tus ideas pueden aplicarse en nuestra realidad. ¿Tienes un plan?». La pregunta caía como un peso sobre los hombros de Mateo. En esos segundos de silencio, Carlos sintió que el tiempo se detenía. Había un dilema en juego, uno que podría definir su futuro: demostrar valentía o caer en la trampa del temor. ¿Sería capaz su hijo de formular una respuesta contundente frente a la crítica? ¿Era realmente necesario que enfrentara esa batalla? La ansiedad crecía en el pecho de Carlos, pero a la vez se sintió impulsado a actuar. Se levantó de su asiento, enfrentando la mirada inquisitiva de sus compañeros. «Mateo, recuerda que no se trata solo de tu presentación. Estamos aquí para mostrar que el esfuerzo y la pasión cuentan. ¿Estás listo para...?», le susurró, pero su voz lo sorprendió incluso a él mismo. Era un grito de fe en el potencial de su hijo, un acto de confianza que nunca antes había podido ofrecer. Mateo pareció renovarse ante las palabras de su padre, inflado de energía. Carlos, a su vez, sintió una revelación transformadora. Las decisiones que en su momento lo habían mantenido atado, ahora eran el aliciente para que Mateo volara alto. En ese desafío, Carlos comprendió que la liberación también era una elección personal.
La alegría de ver crecer a su hijo podía ser tan liberadora como darse permiso a sí mismo para soñar. Mateo comenzó a responder con firmeza, delineando su plan con claridad. La audiencia, antes escéptica, comenzó a cambiar su postura, y en su vitalidad sentía que el ciclo de miedos podría romperse, no solo para él, sino para la vida de ambos. Pero la revelación de Mateo no surgiría sin consecuencias inesperadas. Mientras Carlos absorbía el cambio en la sala, repentinamente sintió la mirada de un antiguo compañero de trabajo, un hombre conocido por su capacidad de aprovechar las debilidades ajenas. La inquietud en su expresión le hizo tintinear una alarma en lo más profundo de su ser. ¿Qué pasará si este hombre actúa?, se preguntó Carlos, sintiendo que el momento de revelaciones profundas apenas comenzaba. La presentación de Mateo resonaba en su interior como un grito de guerra, pero el futuro no se escribiría solo en los aplausos. Ambos tendrían que enfrentarse a sus verdaderos miedos. La era de cambios había iniciado, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Estaban verdaderamente preparados para lo que vendría a continuación? Elocuente y decidido, Mateo se adentraba en su respuesta con un fervor inesperado. Carlos, desde el rincón de su asiento, experimentaba una sensación nueva, una mezcla de inquietud y admiración. La voz de su hijo resonaba como un eco del coraje que Carlos había enterrado en lo más profundo de su ser. Era un momento de transformación, no solo para Mateo, sino también para él. La acción de levantarse había sido quizás un paso hacia adelante en su propio proceso de redescubrimiento. El profesor continuaba su interrogatorio, pero la respuesta de Mateo había desterrado la sombra de la duda que había acechado a Carlos. Era evidente que Mateo había formulado un plan, detallando estrategias y soluciones concretas para el desafío planteado. Al escucharle, Carlos se percató de algo. Su hijo no solo defendía una idea, estaba presentando una visión, un futuro que él mismo había soñado, pero que había reprimido por el temor a lo desconocido. Carlos hizo introspección. Si Mateo podía construir un camino, entonces también debía hacerlo él. La culpa, por no haber ejercido una influencia más audaz sobre su propio destino, crecía en su interior. Las decisiones que había tomado a lo largo de su vida parecían ser pesadas cadenas que lo mantenían anclados en la comodidad del miedo. Si su hijo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, entonces ¿por qué no podía él? La presentación se intensificaba y los aplausos llenaban la sala como un torrente de apoyo a Mateo. No obstante, cada ovación afectaba a Carlos de una manera paralela. Lo afectaba a través de un espejo que reflejaba sus propias aspiraciones no cumplidas. Recordó los sueños de juventud, aquellos anhelos que había enterrado bajo la presión de lo pragmático. ¿Acaso no era hora de dar un paso hacia lo que él también deseaba? La revelación empezaba a gestarse en su mente. No se trataba solo del futuro de Mateo, sino de la posibilidad de reescribir su propia narrativa. A medida que la presentación continuaba, Carlos mantuvo la vista fija en su hijo, pero su mente se revolvía. La imagen de su antiguo compañero seguía latente en su mente. La manera en que le miraba, como un depredador acechando, anticipaba que cualquier error de Mateo podría ser utilizado para desprestigiarlo. Esa noción devoradora hizo que la adrenalina fluyera por sus venas. Aún así, no se permitiría que el miedo robara a su hijo la victoria mental que tanto merecía. En ese instante, Carlos decidió que actuará, no desde el pánico, sino desde un nuevo sentido de propósito. Era un momento propicio para tomar las riendas de su vida. Se encargaría de que Mateo tuviera su apoyo incondicional, por encima de las opiniones de quienes no entendían. Se sintió revitalizado, como si cada vez que Mateo compartía su pasión, una parte de él se despertara. Finalmente, tras un aplauso ensordecedor y el silencio expectante de la audiencia, Mateo concluyó su presentación. Las palabras resonaron en la sala como una promesa de cambio, y Carlos sintió que su estómago se contraía. La pregunta del profesor seguía planeando. ¿Qué pasaría si no lograba convencer? El futuro de ambos pendía de un hilo, pero en ese momento había una chispa de determinación en los ojos de Mateo que Carlos quería abrazar. Sin embargo, el antiguo compañero de trabajo, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, se adelantó, incrustándose como un efecto catalizador de la tensión. «Me gustaría intervenir», dijo con una voz calculada. «La presentación de tu hijo es provocativa, pero ¿qué pasaría si no hay respaldo financiero para su plan? ¿Está pensando en eso?»
Las palabras de aquel hombre se sentían como un golpe directo al corazón de Carlos. Su mente comenzó a girar. No solo se trataba de una crítica hacia Mateo, sino una franca confrontación hacia él. Las implicaciones eran claras, un desafío no solo sobre el futuro de su hijo, sino sobre sus decisiones financieras, su estabilidad y quizás su propia revalorización personal. Carlos, despertándose de su ensueño, sintió que el peso de la confrontación se multiplicaba. Ahora más que nunca, necesitaba encontrar la fortaleza, no solo para apoyar a Mateo, sino también para hacer frente a sus propios fantasmas. Estaría dispuesto a defender el futuro de su hijo a cualquier costo. Las dudas corrían por su mente, pero en su interior había una vorágine de determinación surgiendo. La pregunta que lo carcomía era clara. ¿Sería capaz de desafiar no solo las críticas del mundo, sino la historia que él mismo había trazado? La urgencia del momento se sentía como una tormenta que amenazaba con desatarse. Mateo se encontraba en un precipicio emocional con la mirada fija en el estrado, mientras su antiguo compañero seguía azotando con preguntas incómodas. Cada duda lanzada representaba un eco de las inseguridades que Carlos había guardado durante años. Mientras la sala se llenaba de murmullos, algo en el interior de Carlos comenzó a fraguarse. La imagen de Mateo, decidido y ataviado con su idealismo juvenil, contrarrestó las voces del miedo que intentaban hacerse un lugar en su mente. «Es ahora o nunca», pensó. Tenía la opción de sucumbir a la crítica o levantarse y defender la visión que ambos habían empezado a construir, aunque fuera a través de un hilo frágil. Cuando finalmente Mateo habló de nuevo, su voz resonó, esta vez más fuerte. «Estoy consciente de las dificultades, pero eso no es una razón para renunciar». En esos momentos, Carlos sintió que esas palabras lo atravesaban. Había estado atado a su propia lógica por demasiado tiempo, sacrificando oportunidades por el temor al fracaso. Mientras Mateo respondía con fervor, una idea específica golpeó la mente de Carlos con la fuerza de un rayo. Desde hacía años, había mantenido un trabajo seguro pero monótono, que le otorgaba estabilidad pero le robaba su entusiasmo. ¿Estaba realmente dispuesto a continuar sacrificando su futuro y el de su hijo por la seguridad de un cargo más que cuestionable? Carlos sintió la claridad entre los abrumadores nublados de su mente. Era hora de cambiar. Tenía que ser parte activa de esa transformación, no solo como espectador. Cuando el antiguo compañero se preparó para formular otra pregunta, Carlos interrumpió, levantándose. Su voz había emergido del rincón de su ser que había mantenido cautivo. «Espera». Notó la mirada de sorpresa que se esbozó en los rostros de la audiencia. Estaba en el centro de atención, irradiando una energía renovada que parecía revolucionar todo a su alrededor. «Creo que debemos centrarnos en las oportunidades, no en los obstáculos». Es verdad que el respaldo financiero es crucial, pero ¿no es también la audacia lo que nos ha llevado hasta aquí? La respuesta de Carlos fue una mezcla de autodescubrimiento y un acto de valentía que sorprendió a su proyección anterior de sí mismo. A medida que hablaba, las palabras fluyeron con una confianza renovada. Habló sobre sus propios sueños y experiencias, sobre cómo había permitido que el miedo dictara su vida y la de su familia. Sus palabras eran un espejo que reflejaba tanto su lucha como su resolución. El antiguo compañero parecía estupefacto ante aquella repentina exuberancia. La sala se sumió en un silencio sobrecogedor. Ese silencio no solo abarcaba la expectativa por la respuesta de Mateo, sino también una nueva conciencia de Carlos, que había comenzado a emerger entre ellos. Había resuelto presentarse con todo lo que había ido guardando, no solo por él, sino para asegurar que las decisiones que tomaran juntos fueran más allá de los temores que los habían mantenido cautivos. Finalmente, cuando Mateo terminó, la sala resopló una vez más en ovaciones. Pero en lugar de solo vivir en su sombra, Carlos se sintió validado. Había tomado una decisión radical, no solo por su hijo, sino como un nuevo manifiesto de su vida. Mientras los aplausos reverberaban, el antiguo compañero una vez más trató de sembrar discordia. Es admirable lo que han planteado, pero eso no bastará si no hay quien respalde oficialmente sus ideas. La inquietante voz resonó por la sala. En ese momento, Carlos sintió un tira y afloja en su interior, una nueva lucha interna.
La realidad se aproximaba al tablero y ahora la presión era mayor que nunca. La elección entre ceder ante el miedo o arriesgarse a dar el salto hacia un futuro incierto parecía inminente. Pero con cada desafío que enfrentaba, estaba comenzando a darse cuenta de que la transformación era un proceso continuo, un viaje que apenas comenzaba. La pregunta que ahora lo acechaba era, ¿estaría verdaderamente dispuesto a hacer lo necesario para sostener esa visión y asegurar que Mateo no enfrentara la misma prisión que él? Mientras la sala continuaba vibrando por la tensión acumulada, Carlos sintió que, a través de su acto de valentía, se encontraba en la antesala de su propia redención. Sin embargo, la decisiva confrontación con su antiguo compañero lo llevaría a la cruda realidad de sus elecciones. El momento de actuar, una vez más, se acercaba. La sala permaneció en tensión tras la respuesta desafiante de su antiguo compañero. Carlos se sintió como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Una chispante mezcla de ansiedad y determinación bulle en su interior. No podía permitir que las palabras de su adversario lo desdijeran, pero el momento también le ofrecía una oportunidad invaluable para actuar. La incertidumbre lo asaltaba. ¿Cómo podía concluir que sus ideas valían la pena sin el respaldo tangible que la audiencia esperaba? Sin embargo, a medida que Mateo miraba a su alrededor, la resolución se asentaba dentro de Carlos, como el peso de una manta cálida en una fría noche. Él no estaba listo para rendirse. Las ideas que habían compartido habían crecido en él, alimentadas por sus inquietudes y sueños, y no podía permitir que un desprecio momentáneo aplastara ese fuego. «Disculpa», interrumpió Carlos nuevamente, «pero creo que la crítica nos está desviando de lo realmente importante, la visión». La firmeza en su voz le sorprendió incluso a sí mismo. No solo las palabras salían con fluidez, sino que también mostraban una nueva claridad en sus pensamientos. Nos encontramos ante una encrucijada, un punto de inflexión. No podemos quedarnos estancados por dudas externas. La audiencia, al escuchar su tono decidido, comenzó a reaccionar con murmullos de aprobación. Carlos recordó días pasados, momentos en que había dudado de su valor. Ahora, cada segundo que pasaba lo acercaba más a ser un futuro que quería para su hijo. ¿Por qué había esperado tanto? Esa era la pregunta que brotaba insistentemente en su mente. El impulso se apoderó de él, cada latido resonando con la posibilidad de un cambio. Su mirada se centró en Mateo, cuyo aliento profundo parecía sincronizarse con la lucha interna que enfrentaba. «Esto va más allá de mí», pensó en un instante iluminador. Sin apartar la vista de su compañero, le preguntó, «¿Qué pasaría si nos arriesgamos? Si decidimos actuar basándonos en nuestra fe en este proyecto y en lo que podemos lograr juntos». En ese mismo instante, comprendió que su enfoque hacia los miedos tenía que cambiar. En lugar de verlos como fantasmas que lo amenazaban, debía considerarlos como motivaciones que empujaban hacia adelante. Fue un descubrimiento liberador que multiplicó su determinación. Carlos deseaba caminar en la dirección de sus ideales, lo que implicaba entrar en un territorio desconocido y potencialmente aterrador. Las reacciones de la audiencia fluctuaban. Algunos lo miraban con escepticismo, otros comenzaban a sonreír, como si comprendieran la metamorfosis que estaba teniendo lugar ante sus ojos. Carlos se sentía expuesto pero intrigado por esa conexión genuina. Sentía la fuerza del colectivo, pero también la urgencia de traducir esa energía en la acción que pretendía tomar. Con un nuevo propósito, Carlos vislumbró un camino. Tendría que presentar su visión a través de un plan concreto. Sí, era un salto al vacío, pero también una promesa personal de hacer algo real para sostener no solo sus aspiraciones, sino las de su hijo. Al observar cómo se movía la conversación en la sala, Carlos decidió que no podía esperar más. «Propongo que hagamos una mesa redonda», sugirió con un nivel de audacia que lo asustaba y emocionaba por igual. No es suficiente solo hablar, necesitamos poner ideas en práctica, construir sobre nuestros recursos. ¿Quién se suma a este compromiso? La respuesta fue un murmullo cargado de interés, mientras algunos asistentes comenzaban a discutir entre sí. Carlos tomó aire, y durante un instante todo se volvió claro.
No había retroceso, solo había un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras la conversación tomaba forma, Carlos notó a su antiguo compañero observando con un aire de desafío. Esa mirada no era solo desdén, eran los ojos de alguien que no quería ver el éxito de otros. En su rostro se reflejaba una pregunta que resonaba más allá de las palabras. ¿Es realmente capaz de transformar sus ambiciones en realidad? A pesar de la energía renovada que sentía, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con una determinación creciente, Carlos se dirigió a Mapeo y le dijo: «Hagámoslo por nuestra visión, por lo que queremos construir en lugar de perpetuar lo que nos detiene». Las palabras resonaban en su interior, pero también marcaban el inicio de una batalla que podría definir su futuro. Carlos se enfrentaba a una nueva encrucijada, el compromiso de pasar del sueño a la ejecución. ¿Qué caminos estoy dispuesto a recorrer para alcanzarlo? La sala, ahora vibrante con energía colaborativa, lo invitaba a preparar su siguiente movimiento. Mientras la atmósfera se cargaba de un optimismo casi palpable, Carlos supo que cada decisión que tomara no solo impactaría su vida, sino, de manera crucial, el futuro de su hijo. El peso de esa verdad lo hermetizaba en un ciclo de autocuestionamiento, y un pensamiento corrosivo empezó a asediarlo. ¿Qué pasa si el fracaso se convierte en mi único legado? La incertidumbre latía. La próxima decisión lo conducía a un precipicio aún más profundo. ¿Qué pasaría si el antiguo compañero, lejos de ser un adversario, se convertía en el catalizador que necesitaba para afianzar su objetivo? La misma lucha que había enfrentado durante años empezaba a tomar forma. Era hora de descubrir si poseía lo que se necesitaba para convertir su realidad en su sueño. El murmullo en la sala comenzó a disiparse, pero los ecos de la voz de Carlos resonaban en su mente. Había dado un paso crucial, un impulso audaz hacia la claridad que siempre había ansiado. Las miradas de sus compañeros lo alentaban, pero también llevaba el peso del escepticismo de Mateo. ¿Era esto lo que había esperado? Después de años de dudas, de sentir que sus ideas se desvanecían en el aire, ahora se encontraba en la cúspide de un momento vital. La mesa redonda necesitaba ser más que una conversación, debía transformarse en un espacio de acción. Carlos sintió la presión familiar corriendo por sus venas, la energía que desbordaba con cada latido. ¿Podría moldear la derrota en triunfo? No solo por él, sino por su hijo, cuya esperanza y futuro se entrelazaban en este proyecto. Al sentarse, vio a los otros participantes discutiendo. Algunas voces se alzaban más que otras, pero Carlos notó que eran sus propias inquietudes las que se imponían en el fondo de su mente. Se preguntó si tenía la capacidad de dirigir estas conversaciones constructivas sin perder su esencia. ¿Cómo podía liderar sin caer en las trampas de la arrogancia o del miedo? Mientras observaba las dinámicas de su grupo, comenzó a esbozar un plan en su mente. La idea de construir un espacio colaborativo donde cada voz fuera escuchada. Se afianzó. Primero, necesitamos establecer nuestras metas, recordó internamente. Cada uno debe sentir que su contribución cuenta. La frustración de sentirse invisibilizado en el pasado le otorgaba ahora una clara dirección. Lo que más deseaba era empoderar a otros como él necesitaba ser empoderado. Decidió tomar la palabra nuevamente. Para avanzar, debemos pactar un objetivo claro, nuestro compromiso. Debemos dar la cara y repartir las tareas, y sobre todo, cada uno debe asumir el rol que le corresponde. Los murmullos de interés se convirtieron nuevamente en murmullos de aprobación, esta vez más sostenidos. Su necesidad de conectar y comunicar su visión funcionaba. No solo era una cuestión personal, sino un llamado a un propósito mayor. Sin embargo, la mirada de Mateo aún pesaba sobre él. Era un recordatorio constante de que la duda no podía ser eliminada con palabras vacías. Era el momento de actuar, de materializar lo que tanto había soñado. Pero eso también significaba poner a prueba su propia valentía y al mismo tiempo la de su hijo. Se detuvo un momento, recordando los sueños compartidos que habían soñado juntos en calmados atardeceres. Carlos, comenzó a murmurar una voz femenina al fondo. Ella lo interrumpió en sus pensamientos, desafiándolo a poner sus verdaderas convicciones a prueba. Si realmente quieres que esto funcione, ¿estás dispuesto a sentirte vulnerable? Debes dejar que todos sepan por qué esto importa tanto para ti.
Cada palabra se sentía como una estocada a la reticencia que había guardado en su interior. En su aprensión, recordó las lecciones que su hijo había absorbido, observando sus propios miedos. Si Carlos deseaba transmitir algo significativo, necesitaba abrirse. Esto podría ser el momento no solo para encarnar su liderazgo, sino también para permitirles ver su corazón. La vulnerabilidad asomaba ante él, una idea aterradora pero liberadora. Con determinación, exhaló un profundo suspiro y se dirigió a la sala. «No se trata solo de un proyecto, sino de un legado», explicó, mientras sus ojos buscaban los de Mateo. «Nunca quise que mi hijo heredara mis miedos. Quiero que vea en mí un hombre que se atreve a soñar, a gestionar su destino, a crear oportunidades de verdad. Ahora estoy listo para compartir esta lucha con ustedes». La atmósfera en la sala se había transformado. Ya no solo era una reunión sobre ideas, sino una verdadera unión de corazones y mentes. Carlos se sintió ligero, había cruzado un umbral, y la posibilidad de éxito comenzó a elevarse entre los participantes. Y en ese preciso instante, cuando todo parecía alinearse, la puerta se abrió, y la figura de su hijo apareció en el umbral. La llegada de su pequeño trajo consigo una oleada de claridad. En su mirada, Carlos vio una mezcla de admiración y ansiedad. La vida familiar y profesional iba a entrelazarse de maneras que jamás podría haber imaginado. El corazón le latía rápidamente, y con un nuevo impulso se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando. ¿Qué significa realmente todo esto para nosotros?, se preguntó a sí mismo, una ligera sombra de preocupación pasando por su mente. Mientras su hijo se acercaba, un pensamiento se materializó. Lo que hagamos ahora no solo definirá nuestro futuro, sino el legado que dejaremos para él. Las palabras que Carlos había compartido por fin resonaban con un propósito más profundo. Era momento de enfrentar no solo a sus compañeros, sino a la incertidumbre de ser padre. ¿Estaba preparado para este nuevo capítulo? La llegada de su hijo, con esos ojos que parecían contener toda la esperanza del mundo, provocó en Carlos una turbulencia de emociones. El nerviosismo que había sentido antes se transformó en una determinación palpable. La sala, que antes vibraba con sus disertaciones sobre liderazgo y vulnerabilidad, ahora se tornaba en un espacio donde su vida personal y profesional comenzaban a fundirse. El pequeño, con su sonrisa inocente, se acercó a Carlos y le preguntó en voz baja algo que alteró el pulso de su padre. «Papá, ¿ya no tienes miedo?». Esa simple pregunta destiló toda la incertidumbre acumulada y destapó un torrente de recuerdos. Los miedos que había enfrentado, las veces en que había titubeado en la vida, resurgieron en su mente. Pero más que eso, la mirada de su hijo también despertó en él un profundo deseo de ser un modelo a seguir, un faro en las tormentas. Sin poder evitarlo, Carlos reflexionó sobre su propia infancia y cómo había anhelado la fortaleza en su padre. ¿Podría él ser eso ahora? En la vorágine de sus pensamientos, se dio cuenta de que aquello que había comenzado como un simple proyecto podía convertirse en la chispa que encendiera el cambio, tanto para él como para su hijo. Si quería que su hijo no heredara sus temores, debía dejar de alimentarlos. Con renovado ímpetu, Carlos se dirigió nuevamente a la mesa. En lugar de hablar de liderazgo, esta vez se centró en intimidades. Me doy cuenta que liderar no es solo tener convicción en el trabajo, se trata de confrontar lo que no está bien. Quiero que sepan que sí, tengo miedo de no ser lo que necesito ser para ustedes y para mi hijo. Las palabras fluyeron de su interior como un torrente, y el respeto en los rostros de los asistentes comenzó a madurar en un sentimiento de conexión genuina. Su vulnerabilidad fue recibida con murmullos de aceptación y empatía, y por primera vez, él sintió que las barreras se habían reducido entre todos. Lo que había empezado como intercambio de ideas, ahora se convertía en algo más profundo. En contraste, la mirada de Mateo seguía lanzada, desafiante. Sin embargo, esta vez no significaba solo escepticismo, sino un esfuerzo silencioso por comprender a Carlos. Era un momento crucial, la lucha de ambos podía llevarlos a un lugar inesperado. «Carlos, ¿por qué no puedes ver que esto es más grande de lo que crees?», la voz de Mateo resonó en la sala.
Carlos, al escuchar esa pregunta, sintió que el camino que había emprendido era una reivindicación tanto personal como colectividad con su hijo. Se trataba de derribar los muros del ego y construir puentes de auténtica comunicación y entendimiento. «No se trata de mí, sino de nosotros», respondió. «Juntos podemos convertir el miedo en fuerza, la duda en acción. Si somos honestos sobre lo que pensamos y sentimos, podemos transformar este espacio en algo poderoso». La reunión comenzó a tomar un giro significativo, comenzando a generar planes tangibles y metas compartidas. La energía positiva que antes estaba letargada ahora era palpable, y cada uno de los participantes sentía la responsabilidad de contribuir. A medida que Carlos hablaba, notó cómo su hijo lo observaba con admiración, reafirmando el lazo entre ambos. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia un destino alentador, Carlos sintió su corazón latir. La mirada de su hijo había cambiado. Ya no era únicamente de admiración. Ahora había una chispa de desafío. «Papá», interrumpió con la inocencia y la valentía que solo un niño podía tener, «¿qué pasará si no les haces caso a tus miedos y fracasamos?». La pregunta flotó en el aire como un eco sombrío. La sensación de vulnerabilidad volvió a recorrer el cuerpo de Carlos y, a pesar de su reciente fortaleza, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él una vez más. Esa era la pregunta que había temido. El temor a fracasar, a no estar a la altura, se relanzaba como un desafío. ¿Qué pasaría si, a pesar de todos sus esfuerzos y el empoderamiento que había comenzado a crear, descubrían que no podrían lograrlo? La clarificación que había sentido se tornó en tensión. Carlos se dio cuenta de que no solo su futuro estaba en juego, sino que las decisiones que tomara ahora en la presencia de su hijo definían un legado de valentía o de rendición. Con un nudo en el estómago, se encontró mirando a todos, aferrándose a esa nueva verdad. Este era el momento de la verdad. Hoy es el día en que no solo enfrentamos nuestros miedos, sino que aprendemos a vivir con ellos, dijo con firmeza. Una profunda conexión entre los participantes hizo que las miradas se fijaran en él, al igual que la de su hijo. Carlos sabía que debía ser decisivo, que su papel como padre y líder debía entrelazarse para marcar la diferencia en su vida y en la de su pequeño. Pero mientras hablaba, una sensación perturbadora comenzó a apoderarse de su mente. Todo en lo que había creído podría desmoronarse en un instante. Un pensamiento inquietante surgió. ¿Podría realmente correr el riesgo de perderlo todo, incluso la relación con su hijo, si no lograba superar sus propios temores? Suspiró, sintiendo la responsabilidad de lo que estaba en juego. La siguiente decisión que tomara no se trataba solo de él. Carlos comprendió que había llegado al umbral de un nuevo desafío, uno que podría cambiarlo todo no solo profesionalmente, sino profundamente en su vida personal. Y mientras la tensión se acumulaba, una nueva voz resonó en su mente, un eco del pasado. El momento de la verdad había llegado. Carlos sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos mientras las miradas de todos los presentes se concentraban en él. La tensión en el aire era casi palpable y el eco de sus propias inseguridades reverberaba como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Todo lo que había construido, cada plataforma de liderazgo que había levantado, se sentía ahora frágil ante la posibilidad de un desliz, de un paso en falso que pudiera costarle su relación más importante, la que tenía con su hijo. El pequeño Mateo, con su rostro sereno y ansioso, aguardaba una respuesta de su padre. La pregunta que había lanzado al aire no era solo un desafío, era una invitación a reflexionar sobre las decisiones que tomaban como familia, como equipo. ¿Cómo podía Carlos transformar su miedo en un aprendizaje constructivo en lugar de dejar que lo consumiera? En ese momento, comprendió que su papel no solo era inspirar, sino también mostrar la imagen completa de la vulnerabilidad y la fortaleza de un líder. Mateo, comenzó Carlos, buscando la manera de conectar toda esa densidad emocional que lo abrumaba. Fracasar es algo que nadie desea, pero no podemos temerle al fracaso. Debemos entenderlo. Había una verdad en esas palabras que resonó con fuerza en su interior. El fracaso es solo un escalón en el camino hacia el éxito. Si evito enfrentar mis miedos, sería como negarte a aprender a andar en bicicleta solo porque temes caerte. Mateo lo miraba, y en sus ojos brillaba un destello de comprensión. Carlos apreció ese momento, una chispa de conexión que iluminaba el camino a seguir.
La sala comenzó a llenarse de murmullos. Algunos participantes asentían, como si su historia personal hubiera tocado una fibra sensible en ellos también. La vulnerabilidad de Carlos estaba llevando a los demás a abrirse, a compartir sus propias inseguridades. Con una determinación renovada, Carlos continuó: este es el momento en que debemos preguntarnos no solo si podemos enfrentar nuestros miedos, sino cómo vamos a afrontarlos juntos. Quiero que sepas que seré honesto contigo, hijo. Hay días en los que me despierto dudando de mis decisiones, pero también hay días en que me siento capaz de cambiar el mundo. Es nuestro trabajo encontrar lo que nos motiva a seguir adelante. Esta reunión no es solo mía, es nuestra. Mateo inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando cada palabra de su padre. Había algo monumental en ese intercambio, algo que iría más allá de lo que Carlos había imaginado. A través de su relación personal, había encontrado una vía para reestructurar también su enfoque profesional. La conversación tomó un giro inesperado cuando un asistente, un viejo conocido de Carlos, levantó la mano. Carlos, te admiro por tu honestidad, pero tengo que preguntar, ¿cómo manejas los momentos de duda en un entorno laboral donde todos esperan un líder fuerte y seguro? Es posible que tus emociones afecten tu posición. El escepticismo flotaba en el ambiente. Carlos sintió la presión reflejada en cada par de ojos que lo observaban, pero en lugar de retroceder, el desafío se transformó en determinación. Es cierto que ser un líder implica dar la sensación de ser firme, pero eso no significa que no pueda expresar mis vulnerabilidades. Al final del día, los resultados están relacionados tanto con nuestras capacidades como con nuestras interacciones. Si oculto mi miedo, ¿cómo puedo esperar que ustedes enfrenten los suyos? La conversación evolucionó. Cada participante comenzó a compartir sus propias luchas y aprendizajes. Más que una simple sesión de trabajo, estaba convirtiéndose en un foro de crecimiento personal. Carlos comprendió que había creado un espacio donde la autenticidad se valía más que cualquier título o logro. Pero, medio de esta franqueza, la voz de Mateo cortó la atmósfera cargada con una pregunta que volvió a dejar sin aliento a Carlos. Entonces, papá, si todos tenemos miedo, ¿cómo sabemos cuándo es el momento adecuado para actuar, para cambiar realmente nuestras vidas? La inquietud se apoderó del ambiente. Carlos se dio cuenta de que su hijo había planteado una cuestión central, la necesidad de un cambio. La respuesta no era sencilla, la tensión en su mente se hizo más intensa. Se trataba ahora de un dilema crucial, responder con claridad y al mismo tiempo explorar las complejidades que rodeaban la toma de decisiones. Es en esos momentos de duda, hijo mío, donde debemos confiar en nuestra intuición, respondió Carlos con seriedad. La acción sola puede ser nuestra meta, pero entender el miedo que nos motiva y nos frena es lo que nos lleva a romper barreras. Mientras terminaba su oración, la sala se llenó de murmullos pensativos y Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Había una oportunidad real para que este momento se transformara en un catalizador para todos. Pero una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué decisiones tomaría a continuación? Las preguntas de Mateo no solo lo desafiaban a él, sino que lo llevaban a la puerta de una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida y la de su hijo. ¿Estaba preparado para asumir el riesgo monumental de esa transformación? La respuesta pendía en el aire como una nube cargada, lista para desatarse. La jornada apenas comenzaba, y Carlos sabía que cada paso que daba podría definir su legado. La inquietud de los próximos movimientos se hacía palpable. La sala empezó a disiparse lentamente, pero la carga emocional permanecía en el aire. Carlos había colocado su alma en cada palabra, y la expectación que rodeaba a su hijo se convirtió en un asiento privilegiado para la transformación. Enfrentar sus propios miedos había sido solo el primer paso. Ahora se trataba de empoderarse, no solo como padre, sino como un ser humano dispuesto a rediseñar su futuro. Durante semanas, la idea de un proyecto de agricultura sostenible había germinado entre ellos, pero ahora esa idea se sentía más viva que nunca. Cada palabra de Carlos había resonado en su interior, y él entendió que la conexión emocional que habían cultivado juntos superaba cualquier desafío que pudieran enfrentar.
Tal vez la duda no era un enemigo, sino un compañero que los guiaba hacia un cambio significativo. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Carlos se sentó junto a Mateo. «Hijo, ¿estás listo para seguir adelante? Esto no solo es tu sueño, también es el camino que queremos abrir juntos», dijo con una mezcla de determinación y ternura. Mateo, con la mirada chispeante, asintió. «Sí, papá, tengo un plan. He hablado con algunos amigos de la universidad. Podemos formar un grupo y empezar a buscar financiamiento para el proyecto. Esto puede ser más que un ideal, puede ser nuestra realidad». Una oleada de orgullo recorrió Carlos. En ese momento supo que el verdadero crecimiento había surgido no solo en su hijo, sino también en él. Durante demasiado tiempo había vivido con el miedo moldeando sus decisiones. Ahora estaban listos para desafiar ese legado juntos. A medida que los días se transformaron en semanas, ambos trabajaron incansablemente. Carlos utilizó sus conexiones del taller mecánico, aprendió sobre preservación de recursos y sobre cómo podían integrar tecnología para optimizar la producción agrícola. Todo lo que antes se había presentado como un obstáculo se transformó en una oportunidad de aprendizaje y expansión. La presentación que una vez había preocupado tanto a Carlos se volvió una herramienta de triunfo juntos. Juntos, impartieron talleres en el barrio, compartiendo su visión y obteniendo apoyo de otros. Carlos ya no sentía el peso de la culpa por su pasado. En cambio, veía la posibilidad de un futuro brillante donde el miedo fuese el catalizador de su crecimiento. Finalmente, el día llegó. Habían conseguido organizar un evento comunitario, no solo para presentar su proyecto, sino para cerrar un ciclo. En ese momento, Carlos miró hacia la audiencia repleta de rostros familiares, muchos de los cuales habían sido escépticos al principio. La mirada de Mateo se posó en él, y en su interior, Carlos reconoció que la transformación había sido mutua. El evento fue un éxito rotundo. Al final, el entusiasmo de las personas sobre el proyecto desbordaba el auditorio. Carlos fue aplaudido no solo como un mecánico reconocido, sino como un líder cuya historia de superación personal resonaba profundamente. Al final de la noche, mientras la multitud se dispersaba, Carlos sintió que había alcanzado algo más grande que una simple victoria, la realización personal que había buscado durante tanto tiempo. Había transformado los temores que lo habían consumido en una sólida confianza. Se dio cuenta de que no solo había permitido que Mateo persiguiera sus sueños, también había comenzado a vivir los suyos. «Lo hicimos, papá», sonrió Mateo, mientras ambos caminaban hacia casa bajo la luz de la luna. Carlos asintió, sintiendo una profunda satisfacción. «Sí, hijo, lo hicimos, y este es solo el comienzo». Con una confianza renovada y una conexión más fuerte que nunca, padre e hijo habían creado un camino que prometía romper las cadenas del pasado y construir un futuro lleno de oportunidades. A partir de ese día, no solo habían logrado un sueño, habían establecido una nueva norma en su hogar, una en la que el miedo transformado en acción sería la raíz de su éxito. Recuerda que las historias de superación siempre tienen un nuevo capítulo esperando que lo escribas. No te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este viaje de transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.